El pueblo japonés ha sufrido terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas durante miles de años. La tierra en la que viven los ha sometido a una masacre tras otra. Soy la bióloga Liz Bonin. Oh, no. Y yo, el geólogo Martin Pepper. Juntos investigaremos la bomba de relojería geológica que es Japón. Sus habitantes se han enfrentado a los fenómenos más extremos de la naturaleza durante miles de años. Los volcanes entran en erupción y vomitan nubes de ceniza letal. Los temblores generados mar adentro producen olas asesinas capaces de borrar comunidades enteras en minutos. Y los terremotos sacuden los cimientos de las ciudades. La ciudad más grande del mundo se encuentra en zona de peligro y los científicos predicen un desastre importante en los próximos 30 años. ¿Lo causará la tierra, el fuego, el agua o los tres? ¿Cómo funciona la Tierra? Japón, partida mortal. Bajo las islas que conforman Japón convergen 4 placas tectónicas que alimentan el caos geológico de la superficie. Aquí los volcanes dominan la Tierra y más de un centenar están activos. La Tierra, impredecible y a menudo violenta, forma parte de la vida de Japón. Sus habitantes la respetan, la temen, la combaten e intentan vivir con ella lo mejor que pueden. Y afortunadamente para mí, incluso saben cómo disfrutarla. Me propongo explorar la geología con una tremenda aventura al aire libre. Estoy en Gunma-ken, a unas 2 horas al norte de Tokio, a punto de experimentar uno de los deportes más extremos de Japón. Este deporte se denomina cañonismo, y para ayudarme con el equipo y asesorarme está el guía de aventura Yuji. ¿Sí tienes que llevar ese martillo? Sí. Muy bien, es mejor no llevar nada en las manos, así que te lo engancharé aquí. ¡Vamos! La idea es abrirse camino a través de caudalosos ríos de montaña, y aquí eso incluye cataratas. Esto me dará la oportunidad perfecta para explorar cómo interactúan las rocas y el agua en este paisaje volcánico. Los picos rocosos de Gunma acumulan enormes cantidades de nieve y lluvia, desembocando en torrentes caudalosos. Pero no toda esa agua llega al fondo de cataratas como esta. Y aquí está el porqué. Esta roca volcánica está completamente fracturada. El agua se filtra a través de todas estas grietas. Podría pasarme el día rompiendo trocitos como este. De modo que no solo fluirá río abajo, sino que se abrirá paso a través de las grietas. Para el agua que gotea es el comienzo de un largo viaje. Penetra miles de metros bajo la superficie de la Tierra. Pero no se queda ahí. Una parte vuelve a subir. Y trae consigo una pista de lo que alimenta los volcanes japoneses por todo el país. En lo alto de la catarata, las temperaturas rondaban los 15 grados. Pero al bajar, la temperatura sube, curiosamente. Aquí tenemos unos 18. Este calor se origina a kilómetros de la superficie porque una placa continental se introduce bajo otra. A medida que se entierra, filtra fluidos, entre ellos agua, en el manto superior. Estos provocan una fusión que alimenta los volcanes formando una capa de roca caliente bajo buena parte de Japón. El agua filtrada a través de las grietas más profundas se calienta debido a dichas rocas y regresa a la superficie, donde los japoneses la utilizan para librarse del estrés en los manantiales termales o, como ellos los llaman, onsen. Esto se denomina onsen, que significa quemarse el trasero.
Y tiene sentido, porque está a unos 38 grados centígrados. Y este es el final del ciclo de nuestra agua. Hay muchísimos de estos manantiales termales por todo el país, y a su alrededor han crecido incluso ciudades enteras. La relación entre la Tierra y los seres humanos puede ser armoniosa. Pero el mismo calor que crea estos manantiales relajantes a veces puede subir el nivel y desatar las hostilidades. El magma se abre paso hacia la superficie, generando enormes erupciones, como si el lecho de roca de Japón intentase matar a las personas que viven sobre él. Por todo el mundo la gente vive a la sombra de los volcanes. Algunos, como los de tipo hawaiano, son relativamente seguros y arrojan al exterior ríos de lava de movimiento lento. Otros erupcionan con una fuerza explosiva y destruyen la Tierra próxima en decenas de kilómetros a la redonda, como el monte Santa Elena en 1980. Para averiguar si los volcanes de Japón explotarán con una enorme explosión o con algo más modesto, habrá que acercarse más. Este es el monte Asama, el volcán más activo de todo el país. Lleva en erupción unos 1000 años. Y uno de los peores cataclismos se produjo sobre 1783. Toda la zona está cubierta por una espesa capa de roca volcánica. Estos restos de erupciones previas son un presagio de su violencia futura. Romperé un trozo para hacernos una idea mejor. Vaya, mirad esto. Tiene muchas vesículas o burbujas de aire, pero llaman la atención estas motas blancas. Son plagioclasas e indican que toda esta pieza es lo que se conoce como andesita, llamada así por los Andes en Sudamérica, y que no puede formarse sin un montón de sílice. La presencia de tanto sílice es significativa. Nos dice que el magma de Japón es espeso y pegajoso, del tipo que va penetrando gradualmente en un volcán durante años y acumulando presión lentamente hasta que ¡boom!, se produce una gran explosión. Las burbujas nos indican también que el magma era rico en gases disueltos. Durante la erupción salieron despedidos, aumentando la potencia de la explosión y convirtiendo el magma en diminutas partículas de ceniza. Es geología básica, pero nos ofrece un cuadro gráfico y complejo de lo que ocurrió aquí durante la peor erupción, la de 1783. La erupción se produjo en verano y duró unos 3 meses. Eyectó piedra pómez y unas enormes nubes de ceniza, y después se produjeron flujos piroclásticos como este, para terminar con un río de lava, a medida que esa cámara vaciaba las diferentes capas de su interior. Por último, toda esta montaña se desplomó y se convirtió en una apisonadora moviéndose hacia el norte. Esta inundación de ceniza caliente y lava cubrió 2 condados o prefecturas, dejó inutilizables las tierras de cultivo y provocó una hambruna de 4 años. Es aterrador. El monte Asama ha erupcionado 5 veces en los últimos 20 años. En la última, de 2009, las cenizas llegaron hasta Tokio, a 145 kilómetros de distancia. Pero el Asama no es el único enemigo volcánico al que se enfrentan los habitantes de Tokio. Esta bulliciosa ciudad vive a la sombra del monte Fuji. Y si los científicos están en lo cierto, el Fuji podría estar preparándose para el combate. Los habitantes de Japón viven sobre un caos geológico.
Las placas continentales chocan, desencadenando volcanes, terremotos y tsunamis sobre las islas japonesas situadas encima. Tokio y las ciudades próximas forman la mayor zona metropolitana del mundo, con más de 37 millones de personas. Pero esta ciudad se ha convertido además en un campo de batalla en la guerra entre los japoneses y su tierra natal. Los científicos consideran que es solo cuestión de tiempo que un desastre natural de grandes proporciones se cierna sobre la capital. He venido a investigar la amenaza que supone el volcán más próximo a Tokio, el monte Fuji. El Fuji lleva tranquilo 300 años y muchos científicos daban por sentado que estaba dormido. Pero recientemente ha habido señales que sugieren lo contrario. Desde la distancia, el Fuji parece un cono de lados lisos. Pero aquí, a unos 2/3 de la base, la Tierra está salpicada de cráteres. ¿Esto es el borde de un cráter? Sí, es escoria. Este lugar no es el resultado de una erupción, sino de miles. Mi guía es el vulcanólogo Seijio Aramaki. Me mostrará cómo esta parte de la montaña se creó a partir de una erupción hace 3000 años. O sea que este habría sido el centro del cráter. Sí, este es el fondo del cráter. Y durante la erupción, imagínate la enorme columna de lava fundida, de lava ardiendo, que se elevaría centenares de metros en el aire como una fuente de fuego. ¿Ese montículo es otro cráter? Es otro cráter. Y entró en erupción al mismo tiempo que este cráter, sí. Hay toda una fila de cráteres. Todo esto nos ofrece información de cómo funciona un volcán. Nos imaginamos una fisura de magma que discurriría en esta dirección y después Sí. la erupción de estos conos. Sí. Cada erupción violenta y ardiente ha añadido más material a las laderas del monte Fuji. Y la actual cumbre se creó durante la última erupción, ocurrida hace unos 300 años. Pero un fenómeno reciente ha puesto a los vulcanólogos en alerta, ante la más potente de las amenazas. Hace 12 años vivimos una crisis sísmica. Se produjeron centenares de pequeños terremotos. Fue algo tan especial que nos dimos cuenta de que tenía que haber una cámara de magma activa debajo, lo que significa que el volcán puede entrar en erupción en cualquier momento. La última erupción importante del monte Fuji concluyó en enero de 1707 y cubrió la ciudad de Edo, la zona donde hoy se alza Tokio, bajo una espesa capa de ceniza. No se puede predecir categóricamente qué hará la montaña, pero considerando su pasado y su posición, es uno de los volcanes más vigilados del planeta. El Fuji amenaza las vidas de las personas que viven a su sombra. Al igual que el volcán islandés que obligó a cancelar numerosos vuelos en toda Europa en 2010, la altísima nube de ceniza volcánica del Fuji tendrá una enorme repercusión y paralizará la vida japonesa moderna. El suministro eléctrico se interrumpirá, los viajes por carretera, ferrocarril y aire se paralizarán. Y todo ello le costará al país decenas de miles de millones de euros. Pero el Fuji no es el único peligro al que se enfrenta Tokio. Las mismas placas que crean magma para los volcanes japoneses también producen terremotos. Cada hora, un terremoto de magnitud 3 sacude algún lugar del país. Y cada mes, uno de 6 lo hace temblar lo suficiente para provocar daños graves. La zona más activa de fallas productoras de terremotos atraviesa de este a oeste la isla más grande de Japón, Honshu. Me dirijo a la ciudad de Kobe, que se encuentra en pleno centro de esta zona de peligro. Martes 17 de enero de 1995. Kobe sufre un terremoto de magnitud 7,3. El temblor dura solo 20 segundos. Pero ese tiempo le basta para matar a casi 6.500 personas. Se ha erigido un monumento conmemorativo junto a un tramo de la falla, como recordatorio permanente de aquel trágico día.
He quedado con el sismólogo Jim Mori para verla más de cerca. ¿Este es un trozo de carretera que resultó afectado por el temblor? Exacto. Estamos en un lugar bastante inusual porque toda la falla y las deformaciones que vemos han sido conservadas erigiendo este edificio sobre la falla. Es una oportunidad para que la gente vea cómo se rompe la superficie y qué aspecto tiene un gran terremoto. El terremoto que asoló la localidad de Kobe se produjo muy cerca de la superficie y la sacudió con un movimiento lateral muy violento. Por eso los daños fueron tan cuantiosos. 67.000 edificios sufrieron daños irreparables. Se produjeron incendios, cayeron pasos elevados, saneamientos, comunicaciones y tendido eléctrico quedaron destrozados. En total, unos 80.000 millones de euros en daños. Es decir, 4.000 millones por cada segundo de terremoto. Desde arriba, la falla que causó el terremoto de Kobe parece un enorme escalón. Pero viendo una sección transversal, observamos una imagen muy diferente. Oh, vaya. Vale. ¿Eso es la falla? ¿Eso de ahí? Sí, se ve claramente esta línea entre ambos lados de la falla, que fue la que se movió en el terremoto. ¿Qué profundidad Se tiene? adentra a unos 10 kilómetros bajo tierra. Es increíble, se ve cómo desciende toda la línea de la falla. Los dos lados de una falla como esta están sometidos a una presión constante y de vez en cuando se deslizan. Cuando esto ocurre, se producen unas ondas sísmicas que se transmiten a la tierra colindante. Un terremoto de desplazamiento de rumbo que puede llegar a arrasar completamente una ciudad. Esta falla no se movió solo en este terremoto. Quizás lo hizo en centenares o incluso miles de ellos, y cada vez se mueve un poco más. Y a lo largo de miles o centenares de miles de años ha producido diferentes tipos de material. Este museo es un recordatorio de una amenaza latente. Y nadie sabe cuándo volverá a actuar. Kobe se ha recuperado en cierta medida del último gran terremoto, pero hay quien opina que en cualquier momento podría volver a producirse un desastre. La próxima vez podría afectar a Tokio. La población japonesa está inmersa en una guerra milenaria contra la geología de su nación insular. ¿Sobreviviría a un ataque directo a su capital? Sorprendentemente, la respuesta podría encontrarse bajo las olas de la isla más remota del archipiélago japonés. En la batalla que enfrenta a Japón y al pueblo japonés, los científicos creen que Tokio y la costa con mayor densidad de población del país sufrirán un ataque directo en los próximos 30 años. En 1995, un terremoto de desplazamiento de rumbo causó daños terribles a la ciudad de Kobe. ¿Cabe la posibilidad de que le ocurra lo mismo a Tokio? Los libros de historia dicen que la respuesta es sí. Septiembre de 1923. Sobre el mediodía, el gran terremoto de Kanto sacude a Tokio durante 4 minutos. Muchas personas se encuentran en casa cocinando y la violencia del terremoto vuelca las ollas, provocando incendios que destruyen casi la mitad de la ciudad. El Gran Kanto ha sido el terremoto más destructivo que ha afectado a Tokio en su historia, con categoría 7,9. Su efecto devastador fue superior al que destruyó Kobe. Durante muchos años, el gran terremoto de Kanto había sido considerado el peor sufrido por el pueblo japonés. Pero recientemente han aparecido las primeras pistas de pruebas de un desastre antiguo que podría haber sido mucho más aterrador incluso. Presuntamente habría ocurrido en la más remota de las 6.500 islas que componen el archipiélago japonés, Yonaguni. Me dirijo allí para comprobarlo, pero no es tarea fácil. Serán 20.000 kilómetros y 3 vuelos. Pero debería valer la pena, porque aquí se encuentra una formación rocosa que ha suscitado un acalorado debate entre geólogos e historiadores. Es interesante que pese a la naturaleza increíblemente dinámica de la geología de Japón y de todos los desastres naturales que constantemente lo asolan, aquí hayan podido desarrollarse algunas de las ciudades de mayor densidad de población del planeta.
Y sin embargo, en estas costas podrían encontrarse pruebas de la existencia de un pueblo antiguo que se enfrentó a las fuerzas geológicas de Japón y perdió. Esta zona fue explorada por primera vez por un instructor de buceo en los 80 en busca de tiburones martillo. Pero lo que encontró resultaría más emocionante si cabe. Parece una estructura escalonada, hecha por la mano del hombre. Es impresionante. Esto es increíble. Ángulos rectos, perfectamente perpendiculares. Es como una plataforma con sus diferentes escalones. Este enorme bloque angular de roca ocupa una zona del tamaño de 2 campos de fútbol, protegido a 9 metros de profundidad de las olas costeras. La corriente aquí es tan fuerte que es muy difícil permanecer inmóvil. Su descubrimiento provocó una enorme expectación, pero los geólogos apagaron rápidamente las llamas. Afirmaron que estos ángulos rectos podrían haberse formado a lo largo de fallas naturales, abiertas por terremotos y moldeadas por el clima. Pero vistos de cerca, podemos pensar que algunos de sus rasgos necesitaron de la mano humana para ser creados. Esta escultura en forma de U está orientada directamente hacia la entrada. Las cuevas submarinas próximas al yacimiento contienen estalactitas que solo pueden formarse con aire, de modo que esta zona tuvo que haberse encontrado sobre el océano. Las estalactitas se remontan a hace unos 3.500 años, casi tan antiguas como las pirámides egipcias. En la parte de arriba están estas piedras tipo obelisco que son muy angulosas. Parece la entrada a un monumento, son espectaculares. Incluso hay una estructura que recuerda a una tortuga esculpida. Yo era bastante escéptica con respecto a la tortuga. Pero cuando la ves de frente, sin duda ves la forma de una cabeza de tortuga. Si se trata de los restos de una ciudad antigua esculpida por la mano del hombre, ¿por qué se encuentra bajo el océano? Una teoría nueva sugiere que la culpa es de los terremotos de Japón. Durante un terremoto, la tierra de un lado de la falla simplemente puede hundirse. Es lo que se denomina escarpe de falla. Tal vez en este caso dejó una parte sobre el agua y la otra bajo ella. ¿Fue eso lo que ocurrió aquí hace miles de años? Tal vez los seres humanos se sintieron atraídos por un rasgo natural espectacular de la Tierra, creado por terremotos y por el clima. Tal vez se establecieron sobre estas piedras extrañas y utilizaron sus herramientas para moldearlas, convirtiendo estructuras geológicas en monumentos artificiales. Solo años después, un enorme terremoto habría hundido sus hogares bajo las olas. Lo que hay aquí abajo es espectacular. Tras la inmersión, creo que lo visto es una estructura artificial que acabó bajo el mar. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre por qué estas estructuras están bajo el agua, pero sin duda se esculpieron en tierra y luego se sumergieron a causa de algún cataclismo. No queremos sugerir que Tokio vaya a acabar bajo el mar en un futuro próximo, pero las últimas investigaciones sugieren que la capital podría estar bajo la amenaza de un ataque marítimo. Un muro de destrucción contra el que resulta casi imposible protegerse. 11 de marzo de 2011. Se produce un terremoto gigante a 130 kilómetros de la costa de Sendai. Es el quinto más potente en 100 años y desvía la Tierra entre 10 y 25 centímetros de su eje. El terremoto provoca daños en tierra, pero el verdadero peligro todavía está por llegar. Los tsunamis alcanzan los 40 metros de altura cuando se acercan a la costa.
Llegan a la orilla y continúan su marcha hasta 10 kilómetros tierra adentro, destrozando trenes, coches, puentes, todo lo que encuentran a su paso. Centenares de miles de estructuras resultan arrancadas de sus cimientos. El tsunami de Tohoku se convierte en el desastre natural más caro de la historia de la humanidad. Y se lleva la vida de 15.870 personas. El tsunami es fruto de un proceso que lleva en marcha millones de años. La placa del Pacífico se empotra contra la placa norteamericana a medida que pasa debajo y la dobla hacia arriba en forma de arco. La presión se acumula hasta que la norteamericana recupera su posición. La corteza terrestre se ondula en todas direcciones y el océano se ondula con ella. Los geólogos lo denominan megaterremoto y en el caso de Sendai se produce aproximadamente cada 1000 años. He venido a ver la zona costera más afectada, empezando por la localidad portuaria de Minamisanriku. Tengo aquí una foto de cómo era esto antes del tsunami. Y es algo increíble. Esta es la imagen previa en la que se ve un hospital rodeado de casas. Ahora no es más que una estructura rodeada por tierra desierta. Es raro, porque desde aquí se ve un pesquero en la segunda planta. Es algo increíble. Las casas más pequeñas y las tiendas han desaparecido completamente. Y desde que se produjo el tsunami, ya han recogido los escombros, de modo que se ven los cimientos. Hay montones de escombros, coches que han sacado del océano. Eso es todo. Pero si contemplamos las afueras, vemos que a unos 15 metros de altitud todavía quedan casas, porque esa fue la altura que alcanzó la ola del tsunami. Se calcula que unos 3000 edificios simplemente desaparecieron de esta zona más baja. Y se perdieron 1200 vidas. Y si observamos la bahía, veremos que tiene forma de embudo, de modo que concentró la energía y la ola arrasó el valle. Esta costa era la mejor protegida contra tsunamis del mundo. Pero tierra y agua se aunaron para desbaratar esa defensa. Sometido al estrés de la zona de subducción, el arco de la placa euroasiática habría empujado también la costa de Sendai fuera del agua. Y cuando recuperó su posición, localidades como Minamisanriku descendieron varios metros. Fíjense aquí, ahora que tenemos marea alta, cómo el frente costero está bajo el agua. Y si tenemos en cuenta que toda esta zona bajó 1 metro, su dique de protección, que tenía unos 2,5 metros, de repente se convirtió en 1,80 m de protección. Aquí vemos por qué los habitantes creían que habían construido una defensa lo bastante fuerte contra el océano. Viendo su anchura y su altura, 2,5 metros, debería haber detenido a cualquiera de los tsunamis de la historia, pero no fue suficiente. Las defensas como esta a lo largo de la costa fueron superadas por una combinación letal del hundimiento de la tierra y el tamaño de las olas. Quiero saber qué se siente al vivir un fenómeno tan terrible, y para ello he quedado con un superviviente, Marty Kinnert. Son muy estrictos. Trabaja en la Universidad de Sendai y tiene amigos y alumnos que fueron víctimas del tsunami. Se llevó a tantos. Yo estaba sentado en mi despacho. Sonó el teléfono con la alarma de emergencia y entonces, ¡bum!, llegó. Fue un terremoto muy largo. Nunca había vivido uno así. Cuando paró, se habían caído un montón de cosas. Tenía libros y CDs hasta la altura de las caderas y tardé más de 10 minutos en poder salir del despacho. He vivido centenares y centenares de terremotos y nada comparado con el del 11 de marzo, nada. Fue descomunal y me di cuenta de que era el más importante que había vivido.
En esta enorme zona desierta era donde estaban todas las casas. Ahora solo quedan sus cimientos. Supongo que fue impresionante ver ese tsunami con una altura mayor que a la que estamos ahora arrasar toda esta zona. Fue el terror total. Imagino que mucha gente que vivía tierra adentro en un primer piso no se imaginaba que podría llegar algo tan grande y hacerles daño. Supongo que sufrieron una conmoción total al ver cómo llegaba hasta sus casas y las arrasaba. El agua arrastró embarcaciones, coches e incluso edificios convertidos en arietes que destruían todo a su paso. Ah, ahí está el barco. Es enorme. Parece que no llegó volcado ni nada así. Entró flotando con los escombros en lo alto de una ola. Este pesquero de 60 metros de eslora quedó a unos 800 metros del puerto tras la retirada del agua. Pesa la friolera de 330 toneladas. Da miedo pensar en la fuerza que trajo algo así hasta aquí. Quizás arrasó los edificios que tenemos detrás. Se abrió paso a través de los edificios de acero y hormigón. Imagino a un montón de gente corriendo y gritando, intentando escapar de esto. Mirad lo que queda de este coche. Oh, señor. Cuando el barco se paró, este depósito de combustible se rompió. La electricidad del coche provocó un cortocircuito en el casco y causó este incendio. Y este fue uno relativamente pequeño comparado con el resto. Electricidad, gas y otros combustibles que convirtieron este lugar en un infierno flotante. En total, el tsunami de 2011 generó cerca de 25 millones de toneladas de escombros. Algunos volvieron al Pacífico, donde continúan a la deriva hoy en día como un peligro para la navegación. Sorprendentemente, algunos han aparecido incluso a 6.500 kilómetros en la costa oeste de Norteamérica. Si los científicos están en lo cierto, otro tsunami del tamaño del de Tohoku se está preparando. Y esta vez, Tokio, en la costa sur de Japón, se encuentra en el punto de mira. Un cuarto del total de la población vive en esta bulliciosa ciudad. Un tsunami es una tragedia en cualquier lugar, pero aquí podría paralizar a todo el país. Las islas de Japón libran una cruenta batalla contra sus habitantes desde hace miles de años. Hay volcanes y sus letales flujos piroclásticos, terremotos capaces de arrasar ciudades enteras. Y después está el arma más destructiva de todas, los tsunamis. Pero ¿por qué una simple ola puede causar tantos problemas? Me dispongo a averiguarlo. He venido a un centro de aguas bravas, donde los equipos de rescate entrenan las operaciones en torrentes violentos. Bien, estoy perfectamente equipada, y lo primero que experimentaré será una corriente de agua que vendrá hacia mí. Y solo tengo que agarrarme a este poste. Vamos allá. Bien, chicos, estoy lista. Dos gigantescos tornillos sin fin envían agua al recorrido a un ritmo de 14 toneladas por segundo. Allá vamos, ya viene. Es increíble la fuerza que tiene. Estoy sufriendo el impacto de casi 100.000 litros de agua por segundo. Pero eso no es ni la mínima parte del volumen y velocidad de la ola de Tohoku. ¡Oh, no! Se me ha metido una pierna debajo de la otra. No puedo agarrarme. ¡Oh! Ahora estoy a merced del agua. Podría arrastrarme a cualquier parte. ¡Vuelve!
Esto te permite comprender cómo actúa un tsunami. Ahí estábamos, como a 7 kilómetros por hora y a menos de 1 metro de altura, pero la presión bastó para hacerme perder el equilibrio. Una de las imágenes más impactantes del tsunami de 2011 las grabó una cámara montada en el frontal de un coche. Segundos después de la llegada del tsunami, los coches empiezan a flotar. En minutos, las calles se han convertido en torrentes y camiones y coches van a la deriva como trozos de madera. El conductor de este coche sobrevivió, pero muchos otros no tuvieron tanta suerte. Dentro de este coche, que pesa aproximadamente 1 tonelada, voy a hacerme una idea de qué sintieron. Vale. Está atado al suelo para evitar que se convierta en un ariete flotante. Ahí viene. Se ponen en marcha los tornillos y unos 30 centímetros de agua vienen a toda velocidad hacia mí. Algo está pasando seguro. El agua no está muy alta, pero desde luego lo notas. Fijaos en la fuerza que tiene el agua que empuja el coche hacia atrás. Es increíble. El coche pesa 1 tonelada. Esto no me gusta nada. ¡Increíble! Y el coche está atado. Así que no me ha arrastrado de todo, pero ahora estamos flotando. A medida que el coche se llena de agua, solo hay una forma de salir. Vamos a intentarlo. ¡Madre mía! Llevo un equipo de seguridad completo y el personal de rescate está atento. Pero aún así, es una de las experiencias más exigentes que he vivido. ¡Aguanta! ¡Vamos a por ti! Vale. No me imagino lo que debieron de sentir las personas que se enfrentaron a toda la fuerza del tsunami de 2011. Esto es como de juguete comparado con un tsunami auténtico, pero me resultó muy desconcertante estar atrapada en el coche y me di cuenta de que estar dentro de un objeto no vale de nada contra las fuerzas del agua. Esta zona activa de la costa de Japón creó el tsunami de 2011. Las enormes olas rompieron contra el norte del país y las consecuencias fueron aterradoras. Si una ola similar impactase contra el sur y una región mucho más poblada como Tokio, los daños humanos y materiales serían mucho peores y podrían llegar incluso a paralizar todo un país. Satoku Oki, del Instituto de Investigación de Terremotos, cree que un enorme temblor en el mar cerca de Tokio podría provocar una ola asesina en los próximos 30 años. Esto es lo que le preocupa. Un enorme límite de placas de subducción junto a la costa sur de Japón, con 3 zonas productoras de tsunamis muy activas. Cada 100 o 150 años tenemos terremotos de magnitud 8 u 8,3 y a veces ocurre todo a la vez. Eso fue lo que ocurrió en 1707. La zona de Tokai, que se encuentra más próxima a Tokio, es la mayor preocupación. Su último tsunami se produjo hace más de 150 años y el próximo podría ser en cualquier momento. Y podría activar a sus vecinas, Tonankai y Nankai, y provocar un enorme terremoto de magnitud 9 por toda la costa sur. ¿Tenéis alguna idea del tamaño que podría alcanzar el tsunami posterior? Este año el gobierno ha publicado los nuevos cálculos que predicen un tsunami de casi 30 metros, de entre 20 y 30 metros. Así que estamos ante un gran riesgo para Japón. 30 metros es lo que medía la ola que destrozó la costa de Sendai en 2011. Esa masa de agua tardó 20 minutos en impactar contra la costa. Pero la doctora Oki teme que el margen de alerta en el sur pueda ser mucho más corto. Como la fuente se encuentra mucho más cerca de Japón, el tsunami podría llegar en unos 5 minutos. Los enormes diques que tenían que proteger a Sendai no bastaron. Si las defensas del sur fallasen,
decenas de millones de personas se enfrentarían a una carrera contrarreloj para ponerse a salvo. Hoy, una nueva generación de rascacielos podría ofrecer a algunos el refugio que necesitan. Pero ¿cómo construir una torre lo bastante resistente para sobrevivir a los temblores que preceden al tsunami? Sorprendentemente, la respuesta podría estar en el pasado. Los fieles acuden a este templo sintoísta desde el siglo VII. Este santuario sintoísta se encuentra en las estribaciones del monte Fuji y está dedicado al culto a los kamis o espíritus de los volcanes. Durante más de 1000 años, el sintoísmo ha ofrecido guía espiritual. Sorprendentemente, aquí hay también tecnología que podría salvar vidas si Tokio sufriese un terremoto y un tsunami de gran magnitud. A pesar de la guerra geológica que libra Japón desde hace siglos, estos edificios antiguos raramente se desploman. Hoy, los arquitectos japoneses utilizan los secretos de la construcción de estos templos para crear rascacielos a prueba de desastre como este, la torre autosoportada más grande del mundo. Es preciosa, ¿verdad? Es enorme. Esta construcción se basa en la arquitectura milenaria de este país. ¿Conoces los templos pagoda de 5 plantas? Están construidos según el mismo principio, una columna central capaz de resistir los terremotos. Y esta es una versión de tecnología punta de ese mismo principio. Estos pilares se adentran más de 30 metros en el suelo, como raíces que estabilizan el sistema y le permiten oscilar, como un árbol con los vientos y terremotos. Es una torre de comunicaciones llamada Árbol del Cielo, que se alza a más de 600 metros de altura, el doble que el edificio Chrysler en Nueva York. La base de la torre parece un trípode, pero hacia arriba se va estrechando como un tubo. En el corazón de la torre hay un pilar de hormigón reforzado. A su alrededor, un enrejado de acero, conectado por amortiguadores hidráulicos, que en las pruebas realizadas han absorbido la vibración de un terremoto hasta en un 50%. Empezamos en 3, 2, 1... La vista desde el suelo es espectacular, pero esperad a verla desde arriba. Mira qué vista. ¡Caramba, es Es increíble! espectacular. ¿Estás lista para esto? Ay, madre. ¡Guau! ¡Es espectacular! Dios mío. No mires hacia abajo. Me tiemblan las piernas. ¿Ves que al principio es redonda y después se abre en un trípode? Ay, mi estómago. La gran pregunta es... ¿Cómo será? ¿Qué pasaría si, Dios no lo quiera, se produjese un terremoto y estuviésemos en esta torre? La tecnología dice que lo resistirá, pero no se sabrá hasta que ocurra. Y como es nueva, en realidad, solo podemos Esperaremos a ver. esperar a que se produzca un terremoto y ver qué ocurre con esta torre. El pueblo japonés vive a la vez en armonía y conflicto con la tierra que habita. Su sociedad prospera, pero lo hace sabiendo que cualquier día podría producirse un desastre. A veces, las fuerzas de la naturaleza que hierven bajo la tierra resultan demasiado fuertes para enfrentarse a ellas. Pero sobre las ruinas se construyen pueblos y ciudades mayores y más resistentes, mejor equipados para el siguiente asalto geológico. El pueblo japonés sabe que no puede derrotar a la naturaleza, pero siguen intentándolo.